Hola, gente bonita del canal, ¿cómo están? Bien, esta es la segunda parte del caso de Lisanne Fromm y Chris Kremers. El caso más conocido como las turistas holandesas desaparecidas, por eso lo titulé así, en Panamá. Las chicas perdidas en Panamá, perdidas entre comillas. Bien, esta segunda parte va a ser la lectura, ¿sí? La lectura especial de Tarot a pedido de la comunidad del canal. Si te interesan estas lecturas, si no te estás suscrito, te invito a suscribirte, sos más que bienvenido. También una forma de apoyar el canal es darle like, comentar, compartir. Y si quieren hacer alguna donación, más que bienvenido, mis amores. Bien. Voy mezclando las cartas y lo que voy sintiendo es como si todo estuviera velado, como capas de oscuridad. Es esta energía, ¿no? Como si todo también a nivel de energía, en términos espirituales, y se intentara como tapar todo esto. Lo primero que me dice la base de la baraja es que si estaban dudando si esto fue un accidente o fueron víctimas, acá la base de la baraja me habla de que fueron víctimas. Justamente salió la carta de las víctimas, ¿sí? Que sufrieron una gran traición o una gran mentira, que fueron víctimas de una situación, lo cual el caso de Lisanne y de Chris, ya la primera información que tenemos es que no fue un accidente, fueron víctimas. Bien. Wow. Bien, esto fue un plan. Esto fue un plan tenebroso. Me llega esta energía. Me habla de un plan tejido, durante mucho tiempo. Es como que esta gente se tomó su tiempo para planificar esto. Un grupo de personas que actuaban en las sombras, tejiendo ahí sus telarañas de maldad sobre las chicas para ver cómo salir a hacerles daño. Esto se tomaron su tiempo, lo estudiaron esto lo que les pasó a las chicas no fue improvisado, no fue improvisado. Este grupo de personas que actúa en las sombras me puede estar hablando desde un grupo de políticos corruptos o poderosos corruptos, o quizás también pertenezcan a algún tipo de secta de magia negra, también un grupo de infames, de delincuentes, ahí tejiendo todas sus telarañas de veneno para hacerles daño. Y esto fue estudiado, esta gente hizo todo paso por paso, acá no hubo improvisación. No hubo improvisación. Sí, acá era frenar su destino, frenar su viaje. Parte de su gran planificación es que no sigan viajando, Acá hay mucha gente que tomó conciencia de lo que pasó. Acá me habla de que hay mucha gente de que sabe lo que le pasó a Lisanne y a Chris, que saben. No pueden dejar de recordar ese pasado, Eso, ahora quizás estén ahí intentando dejarlo en recuerdos del pasado, pero son planes, esto fue todo muy planificado, son grandes víboras venenosas. Me llegaba esto de el plan de un psicópata. Eh, sí, acá me habla. Me llega acá que parte de este plan de dañarlas no era
no era de entrada matarlas, sino era dejarlas ahí como entre la vida y la muerte, llevarlas a una situación de que se sintieran de que estaban entre la vida y la muerte. Acá el plan, el daño, era para aislarlas, para dejarlas en aislamiento. Las estuvieron esperando, todo esto fue planificado, las estuvieron esperando a las chicas. Sí, las estuvieron esperando. La sensación que me deja esto es que esto fue una emboscada, esto fue una trampa. Las estaban esperando. Sí, acá era que no sigan viajando, las veían como espíritus libres. Sí, se tomaron todo su tiempo para cerrarle los caminos, para que no puedan seguir. Era aislarlas, acá el plan era aislarlas, dejarlas encerradas en algún lugar. Me habla de encerramiento, de estar encerradas, de estar aisladas en algún lugar. Quizás alguno de estos depredadores, porque me llega la palabra, hizo algún tipo de amistad con las chicas. Acá me da la sensación, porque esto fue todo muy estudiado, fueron paso por paso, fueron planificando el daño, de cómo aislarlas, de cómo encerrarlas, de cómo hacer para que no puedan seguir. Pero acá de manera previa había alguien que quizás ahí se mostró de manera amistosa y que la estaba esperando, o sea, alguien que era parte de este grupo secreto. Acá les hizo el entre, ahí como de manera amistosa, a través de, me habla de internet, del ciberespacio, este Urano me habla de esto, ahí comunicándose a través de electrónicos. Fue parte de esto, había alguien acá que fue parte de esto, que se mostraba ahí como de manera amistosa, pero flor de decepción. Sí, esto fue el plan de un psicópata, esto fue el plan de un psicópata, esto fue todo planificado, me dice la lectura, todo planificado, se crearon muchas estrategias, muchas estrategias. Sí, esto fue una emboscada, era lo que yo sentía. Era lo que yo sentía. Esto fue todo planificado. Esto es el plan de un psicópata. Acá me habla de dos grandes estrategias, o sea, de cómo llevarlas hacia el lugar, de cómo frenarlas, de cómo aislarlas. Acá alguien, quizás, no sé si haya sido visto, pero acá hay alguien que se mostraba también como un viajero, como un mochilero, como un hippie, que fue el que me llega que fue el que les hizo el entre a las chicas. Eh, Esta persona ya las estaba esperando, era parte de este plan. Me habla de que las chicas en un momento dado dudaron de esta persona, tuvieron dudas de esta persona. Alguien que era muy distinto a las chicas. Tiene sentido, me puede hablar de distintas nacionalidades, distinta apariencia física. Eh, Quizás parte del plan tenía que ver con el hogar o la casa donde iban, pero me da la sensación que esa casa no se prestó al plan, por lo que me están mostrando acá. Quizás
quizás acá las chicas algo pasó, las llevaron a una situación para creer que estaban entre la vida y la muerte. Sin embargo, las chicas en ese momento lograron recuperarse, me dicen las cartas, y huyeron sin que esta gente se diera cuenta. El problema es que las chicas estaban fuera de la realidad, lo cual la sensación que me llega acá y lo que me están diciendo al oído es que quizás las hayan drogado, o sea, ellas lograron escaparse sin que se dieran cuenta, quizás las hayan golpeado, pero lograron recuperarse y lograron huir, pero estaban fuera de la realidad, las chicas estaban fuera de sí. Me llegaba al oído que quizás le hayan dado algún tipo de drogas ahí para mantenerlas sumisas. Esto era mucha gente alrededor de ellas, acá había mucha gente alrededor de ellas, acá me están marcando que por lo menos son 10 personas, mínimo, 1, 2, 3, 9, por lo menos 9 personas, 9 o 10 personas. Sí, las chicas me dicen que lucharon para seguir hacia adelante, que lucharon para seguir hacia adelante. Sin embargo, me dice la lectura que las apuñalaron por la espalda, las apuñalaron por la espalda. Fuerte y claro, sí, acá se cometieron delitos. Acá me habla de delitos, privación ilegítima de la libertad, atentar quizás contra su vida, drogarlas. Sí, esta gente está hasta arriba de responsabilidades con todo lo que pasó, está hasta arriba de responsabilidades con todo lo que pasó. Esta gente debería estar en la cárcel, me dice la lectura. Están hasta arriba. Y era lo que yo sentía también, de que las chicas quizás a través de los grupos de viajeros, de mochileros, estaban fuera de la realidad sobre quienes se estaban poniendo en contacto. Las chicas fueron espiadas a través de internet. Acá hicieron mucho espionaje a través de internet, quizás haciendo espionaje en sus redes, espiándola a través de los grupos de viajeros. Acá hicieron mucho espionaje. Ellas estaban fuera de la realidad respecto a las personas con las que se estaban poniendo en contacto. También me dice la lectura de que que las chicas lograron escaparse, pero estaban fuera de la realidad, por algún motivo estaban fuera de la realidad. Me llegaba fuerte que quizás le hayan puesto algún tipo de sustancia, o le hayan tirado algo en la cara, algún tipo de droga. También me dice la lectura de que lucharon las chicas, lucharon para seguir hacia adelante, para salir de ahí, y que fueron traicionadas por la espalda, no se vieron venir la traición. Sí, acá fuerte y claro se cometieron delitos. También me habla de las chicas amenazadas y agotadas, amenazadas y agotadas, porque el enfrentamiento fue muy violento, me dice la lectura, fue muy violento el enfrentamiento. Este es un grupo de personas que se muestran como si fueran una familia feliz, como si fueran buenos trabajadores. También es gente que se toma su tiempo, una y otra vez me marca la lectura que es todo planificado, que es gente que se toma su tiempo para vigilar, para espiar, para amenazar, para planificar. Se toman su tiempo. Sí, le causaron mucho dolor a las chicas, mucho dolor, y no fue rápido, me dice la lectura, le fueron causando mucho dolor de manera muy lenta. Me dice la lectura que respecto a esta gente, quizás en su lugar, en su ciudad, hay muchas habladurías y muchos chismes sobre esta gente. Se habla mucho sobre esta gente.
y de lo violenta que es esta gente. Me habla de gente muy violenta, de gente muy violenta. También hay autoridades corruptas, gente que hace abuso de poder, autoridades corruptas, que usan su situación de poder para hacer abusos. Sin embargo, a partir del caso de Licein y de Cris se sienten inseguros, o quizás esta misma gente que participó haciendo abuso de poder, hay autoridades corruptas quizás, o personas poderosas que son abusivas y que hacen abuso de poder, quizás ahora estén siendo perseguidos por los mismos criminales, porque acá me habla de personas que el fin justifica los medios, que no tienen límites a la hora de hacer las cosas, que se dedican al terrorismo, se dedican a aterrorizar, me dice la lectura, que se dedican a aterrorizar, que saben muy bien cómo mantenerse en secreto con los negocios sucios, con los negocios sucios de la corrupción, saben muy bien cómo mantener silencio con todo lo que es ilícito. La carta del diablo nos habla de negocios ilícitos, nos puede estar hablando de narcotráfico, trata de personas, dinero mal habido, nos puede estar hablando de empresarios corruptos, políticos corruptos, gente que acumula poder a través de la corrupción y que exigen silencio. Acá los poderosos exigen silencio. También veo acá que no tienen límites a la hora de hacer las cosas. Tienen ahí sus empleados, que el fin justifica los medios. Y estos corruptos que exigen silencio hicieron retroceder de alguna manera a personas que ocupan roles de autoridad, Estas personas que ocupan espacios de autoridad saben que con esto perdieron toda oportunidad, pero no les queda otra que hacer silencio. Son personas que siguen quizás hacia adelante en sus espacios de autoridad, quizás como funcionarios de gobierno, y que siguen adelante en su función de manera muy amarga, o que siguieron hacia adelante de manera muy amarga. Sí, esto llegó a las multitudes, acá a través de la comunicación, a través de los influencers, me dice la lectura. Se empezó a poner luz sobre todo esto, se empezó a hablar. Es muy fuerte la energía, de tanta oscuridad. Y acá me habla de los influencers, influencers con muchos seguidores, que empezaron a hablar de esto, a que esto, el caso de Cris y Licein, llegara a mucha gente. Me habla de influencers que son trabajadores de luz, ahí que están conectados con la verdad, que buscan la verdad de lo que les pasó. Todo esto se inició a partir de los influencers con muchos seguidores. Acá están por todos los medios tratando de salir a confundirlo todo, de manipularlo todo. Me llega mucho de que han creado mucha confusión alrededor del caso de Cris y Licein, justamente para silenciar esta verdad, una verdad que es inevitable, porque los influencers no paran de hablar de esto, acá, de echar luz, de poner verdad sobre lo que le pasó a las chicas. Sí, también acá hay implicada gente rica, me dice la lectura. Son poderosos, gente que acumula poder por el poder mismo, que son personas muy ricas y que están independientes, me llega a independientes a cualquier tipo de autoridad del gobierno. Me da la sensación de que son personas que crean sus propias leyes, son independientes a todo tipo de autoridad, es como que ellos manejan el poder de manera independiente a cualquier tipo de funcionario. Sí, no están pudiendo controlar
no están pudiendo controlar lo que se habla, no están pudiendo controlar a los influencers, no están pudiendo controlar a los seguidores. Me llega esto de que cada uno tiene su opinión y saben que de algún modo perdieron toda oportunidad. Es como no pueden, están acostumbrados a silenciar a la gente, a hacer lo que se les ocurre, son independientes a las leyes, a los gobiernos, hacen lo que quieren y sin embargo esto se les salió de control, me dice la lectura. Esto es algo que ellos no están pudiendo controlar. Las hicieron víctima, fuerte y claro. Esto, la sensación que me deja es que esto fue una emboscada, esto fue una emboscada, esto fue preparado, le crearon una trampa. Me da la sensación que me deja la lectura es que fueron guiadas hacia Boquete a través de engaños. Bien, voy a hacer preguntas en particular. Mi primera pregunta es si realmente las autoridades panameñas creyeron de que las chicas estaban perdidas. A ver qué nos dice el tarot. Y acá me habla de personas que actuaron con honestidad, o sea, funcionarios de gobierno que actuaron de manera honesta. Me habla de entrada de funcionarios de gobierno. Perdón, estoy prendiendo la luz. Me habla de funcionarios de gobierno que actuaron de manera honesta, de manera sincera, pero también este rey de copas me habla de la intuición, de que acá de entrada el gobierno, la gente que llevó adelante la investigación intuyó de que habían cosas en oculto acá, intuyó que había cosas en oculto. Acá las personas que llevaron adelante la investigación me dice que en un primer momento se dejaron guiar por su intuición, es por lo que ellos estaban intuyendo. Pero también me habla de personas que llevaron adelante la investigación, que la caratularon como chicas perdidas, pero también el que llevó adelante esto era una persona con poca experiencia en este sentido, o sea, una persona que quizás era nuevo en su jefatura o en llevar adelante una investigación de este tipo, no tenía experiencia en este sentido. Sin embargo, su intuición le indicaba de que acá había cosas en oculto, de que acá había cosas escondidas detrás de todo esto. Si creyeron realmente de entrada que eran chicas perdidas, actuaron desde un lugar de honestidad, pero es como que se olían de que detrás de la desaparición de las chicas había algo raro, es lo que me estaba diciendo la lectura. La siguiente pregunta es si las autoridades panameñas siempre creyeron de que fue un accidente fatal. Ok. Me habla de que las autoridades estuvieron trabajando, de que las autoridades estuvieron en acción, no es que no estuvieron sin hacer nada, estuvieron trabajando en un buen clima de trabajo. Vamos a ver, quizás estas autoridades también me habla de que pueden ser demasiado jóvenes, esto de no tener experiencia, de ser quizás demasiado jóvenes en esto, de no tener experiencia en casos como en el de Licey y de Cris. Si las autoridades panameñas siempre creyeron de que había sido un accidente fatal. No creyeron que era. Las autoridades panameñas, por lo menos lo que me dice el tarot, es que no creyeron de que esto haya sido un accidente fatal. No lo van a reconocer, me dice la lectura, no lo van a reconocer, no te van a reconocer públicamente que es otra cosa. Para ellos es una situación muy difícil, me dice la lectura, es una situación muy, muy difícil. Y me llegaba fuerte que las autoridades panameñas sabían que las chicas estuvieron aisladas, me llega la palabra secuestradas,
que estuvieron encerradas en algún lugar. Las autoridades se enteraron de que estuvieron encerradas en algún lugar. También que tenían muy claro el mal entorno de esa gente. Acá me habla de un muy mal entorno. Me llega la palabra, la frase gente muy pesada. Sabían que en esto estaba involucrada gente muy pesada. Nunca creyeron que lo de Chris y Lisanne fuera un accidente fatal, aunque no lo van a reconocer, Es algo que las autoridades, esto también se les va de la mano, se les va de las manos, es como que no pueden controlar la situación. También tratan de no darle importancia al caso, tratan como de no darle importancia al caso. Quizás para las autoridades este caso sea extremadamente doloroso. Quizás con todo lo que se habla también se sientan difamados, me dice la lectura. Pero tratan ahí como de restarle importancia. Quizás si le restan importancia, quizás desaparece el caso. Acá me habla de sacrificios. Saben que las chicas fueron sacrificadas. ¿Sí? Sí, no, dentro de las autoridades panameñas me dice que hay personas que son muy inteligentes, o sea, no es gente improvisada, es gente muy inteligente, muy decidida también, y que saben que las chicas fueron víctimas, una y otra vez, saben que las chicas fueron víctimas y que esta gente está hasta arriba de responsabilidades con lo que les pasó a las chicas. Y tratan de seguir adelante como pueden. Este es un tema que los amarga, me dice la lectura. Acá hay algunas personas, funcionarios del gobierno que participaron de esta investigación, que se amargan con todo lo que pasó y tratan como pueden de seguir hacia adelante con su trabajo. Tratan ahí como de reinventarse, de seguir hacia adelante como pueden, me dice la lectura. ¿Por qué los investigadores holandeses apoyaron la teoría de los investigadores panameños? Que eso tampoco tiene sentido. Bien, otra vez, acá gente dejándose guiar por su intuición. Acá hay gente dejándose guiar por su intuición. Acá hay gente que sabe que acá se cometieron delitos, me dice la lectura. Sabe que se cometieron grandes injusticias, que acá se cometieron delitos. Acá hay personas que ahora el caso de Chris y Lisanne los persigue como si fueran sombras, están arrepentidos. Acá hay gente que participó de esta investigación, que no duerme, que al día de hoy quizás no pegue un ojo, no pueda dormir por esto. Acá hay alguien que el caso de Chris y Lisanne lo persigue como si fuera una sombra, que está muy arrepentido de haber actuado como actuó. Una persona que sabe que perdió toda oportunidad de echar luz sobre lo que le pasó a Chris y Lisanne. Es alguien que no puede dejar de recordar esa investigación y sabe que acá se cometió un delito. Los investigadores holandeses, me dice la lectura, fueron amenazados. ¿Por qué apoyaron la investigación panameña? Porque fueron amenazados, me dice la lectura. Me habla de que fueron asediados, acosados, acechados, amenazados. Los investigadores holandeses no podían creer lo que estaban viviendo y no pueden dejar de recordar ese pasado. Me habla de personas fuertes, de personas que son muy fuertes, con mucha fuerza interior, pero que sin embargo todo esto fue para que mantengan todo en oculto, para que la gente siga en la ignorancia. Esto era para esconder todo. Poner a la gente fuera de la realidad. Acá está, fueron acechados, amenazados, les sembraron miedos, ahí los atemorizaron, los amenazaron. Me habla de miedos, de amenazas.
De hecho, me habla de que ellos se encontraron con los delincuentes, se encontraron con los delincuentes. Sí, acá me habla de que los peritos holandeses saben muy bien quiénes son los criminales. Y de hecho me habla de que ellos se encontraron con los criminales. ¿Por qué apoyaron la teoría de que fue un accidente fatal? Porque fueron atemorizados y amenazados por los mismos criminales. Acá se encontraron con los criminales, o sea, quizás los criminales los fueron a buscar para atemorizarlos y amenazarlos. Esto es lo que me está mostrando las cartas, porque la reacción de los peritos holandeses no se entendía. Gente muy pesada esta. Por parte de los peritos holandeses nunca hubo intención de manipular la información. Me dice que nunca estuvieron de acuerdo en manipular la información, pero me da la sensación que esto tiene que haber sido muy fuerte, muy fuerte. Se fueron encontrando con los peritos para amenazarlos, para sembrarle miedos. La pregunta es si Lisanne y Chris fueron guiadas hacia una trampa. O sea, si fueron engañadas a través de las páginas de internet y guiadas hacia una trampa, a su llegada de Boquete. O sea, la trampa era Boquete. Lisanne y Chris a través de las páginas de internet fueron guiadas hacia una trampa, engañadas para que vayan a Boquete. Sí, sí, fue una trampa. Se pensó mucho en cómo acorralarlas. Sí, acá lo vi en la lectura general, era lo que yo sentía a través de las páginas, a través de la situación, de cómo se había dado todo a partir de que ellas llegaron a Boquete. Y todo el tiempo yo sentía que había sido una trampa, que habían sido engañadas para ser llevadas a Boquete. Y acá me lo vuelven a confirmar. Sí, esto fue una trampa, esto fue muy pensado y de hecho estaban obsesionados con ellas, Especialmente en internet también se dijo esto, de que estaban obsesionados con Chris, que a quien quería era a Chris. Y acá estoy mirando esta carta, esta es la reina de bastos, y tiene acá el pelo rojo, igual que Chris. Es alguien que se obsesionó con Chris y ahí pensando en cómo acorralarla. Sí fueron guiadas hacia una trampa, creyendo de que podían mantenerlas en la ignorancia, o sea, ellas estaban ignorantes de que estaban siendo guiadas hacia una trampa, pero también me llega fuerte de que creían que podían mantener a todo el mundo en la ignorancia. Acá no solo participó una persona, fue una reunión de personas, Fue un grupo de personas que fueron creando pactos, acuerdos, para ir engañándolas e ir llevándolas hacia Boquete para traicionarlas. Esta persona, se habla mucho de esta persona, hay mucha habladuría, mucho chisme sobre esta persona. Lo cual me confirma que lo del voluntariado y lo de la escuela de español y todo era un engaño, eran mentiras para que ellas lleguen hasta Boquete. Fue todo muy pensado de antemano. Quien se obsesionó con las chicas fue Feliciano González. Recordemos que Feliciano González era el guía de turismo, que fue el principal sospechoso de la causa. No fue Feliciano González el que estaba obsesionado con las chicas. Eso es una fantasía.
Eso es una fantasía. Esta persona, este Feliciano González, no está en paz al día de hoy, ¿eh? Eh, es el que se obsesionó con las chicas, es alguien, me habla de una persona incontrolable, una persona que no hace pie con la realidad. Eh, Me da la sensación que Feliciano González fue como un empleado. Me puede estar hablando hasta de un familiar. Vamos a ver. El que se obsesionó con las chicas de que llegaran a Boquete fue Henry González, el hijo de Feliciano González. Me habla, pregunté por Henry González, el hijo de Feliciano González. Me dice que la miró durante mucho tiempo y él fue el que fue creando las estrategias del mal. Me habla de que es una persona muy malvada, de que es una persona que está hasta arriba de responsabilidades con lo que le pasó a Lisanne y a Chris. Que es acá me lo marca como un gran psicópata, que es un psicópata, pero también una persona, me habla de una persona muy miserable, un gran psicópata, que fue ahí el que planificó toda la estrategia, que la estuvo a las chicas observando a la distancia y que es un gran mentiroso, me dice la lectura, es un gran mentiroso, es una persona que usa máscaras, me llega que es una persona que puede ser letal. No me queda claro si es él el que se obsesionó, pero sí es él el que planificó todas las estrategias de maldad, quien estuvo observándolas a la distancia. Por lo menos no lo estoy acusando de nada, pero por lo menos es lo que me dice el tarot. Que es una persona muy miserable y que está sobrecargado de responsabilidades sobre lo que le pasó a Chris y a Lisanne. También me habla de que es una persona muy mentirosa, que usa máscaras, o quizás el que se obsesionó con las chicas, quizás esta sea la interpretación, el que se obsesionó con las chicas es una persona que usa máscaras, que quizás ante los demás se muestre como buena gente y por atrás salga a hacer este tipo de crímenes. Una persona mentirosa que usa máscaras, que no se deja ver. Me habla de una persona joven también, que es un hombre joven. Sí, me dice la lectura. Sí, sí. Sí, acá hubo alguien más. O sea, estaba esta gente, pero detrás hay más gente. Me habla de un hijo del poder. Acá me habla de una persona que es como un demonio, pero que ya está pagando karma, o sea, no hubo justicia terrenal, pero esa persona la está pagando. Quizás ahora esté atravesando por enfermedades incurables, quizás ahora en este momento esté atravesando, no sé, un momento de quiebra económica. Esta persona ahora está en mucho sufrimiento, como parte del karma de lo que le hicieron a Chris y a Lisanne. Quizás esta persona termine perdiendo la vida a mano propia, quizás no aguante el karma. Acá no hubo justicia terrenal, pero esta persona igual la va a pagar, igual la va a pagar, es lo que me está mostrando la lectura. Sí, acá hubo un hijo del poder, me llega alguien caprichoso. Sí, ahí actuando como un niño. No dejó en paz a nadie con esto, porque se obsesionó. También me habla de que fue la persona que las sacrificó, Me habla de que esta fue la persona que las aisló, que las mantuvo encerradas y que las sacrificó.
pero esta persona nunca se arrepintió tampoco, nunca se arrepintió. Me habla de que es un demonio, que es un demonio. Y que va a pagar karma, está pagando con sufrimiento. Sí, yo no sé si va a aguantar el karma esta persona. Acá va a haber justicia divina. Esta persona no va a aguantar el karma, me dice la lectura. ¿Cuál eran las verdaderas, cuál era la motivación de estos criminales? ¿Cuál fue la motivación? Acá estoy preguntando cuál fue la motivación. Y lo que estoy sintiendo es algo muy espiritual. Hay mucha energía acá. Hay mucha energía, está muy tapada la motivación, o sea, a nivel espiritual está como energéticamente tapado esto. Eh, Lo que sí me habla es de todo el sufrimiento que causaron, lo que sí me habla de que esta gente va a pagar un karma brutal por lo que le hicieron a las chicas. Lo que sí me habla que esta gente tarde o temprano van a quedar exhibidos como demonios, de hecho me los muestran como demonios. Quizás pertenezcan a alguna religión, algún culto, alguna religión o vayan alguna señora que trabaja con magia negra. Hay mucha cosa espiritual acá tapada. La motivación era aislarlas, encerrarlas, secuestrarlas y sacrificarlas. Estaba todo planeado esto. Estaba todo planeado esto. Acá me habla la lectura de sacrificios de sangre. Acá se hicieron muchos, me llega sacrificios de sangre, fueron pagados para que todo se sienta bonito, para que todo esté bien otra vez. ¿Cuál fue la motivación? Encerrarlas, aislarlas, quebrarlas, sacrificarlas. Esa era la motivación. Se quedaban sin dormir pensando en eso. Se quedaban sin dormir. Esto fue todo un plan, una y otra vez fue todo planificado. Por una persona joven me habla, por una persona joven, impulsiva, que creía que ese era su momento de vivir el amor. Un enfermo, un demonio. Sí, mucha manipulación de la información, muy violento todo. Esta persona está en boca de todo el mundo. Esta persona está en boca de todo el mundo. Esta persona que cometió el que se obsesionó, cometió el delito, está en boca de todo el mundo. Todo el mundo habla de esta persona. De hecho, hay muchos acuerdos, muchos pactos, me habla, muchos pactos para seguir manipulando la información, para seguir manipulándolo todo. O sea,
muchas personas que están participando de una suerte de acuerdos para seguir manipulándolo todo. Sin embargo, también acá hay gente en medio de esta historia dispuesta a hacer lo correcto, dispuesto a hacer lo correcto. Acá hay gente que se dedica a poner a desatar chismes y habladurías, pero para que esto se sepa, para que salga esta verdad, me dice, del crimen que se cometió, del crimen que se cometió. A esta persona le tienen miedo, le tienen miedo. Madre mía. Yo estaba preguntando si esto fue el capricho de un poderoso, de un hijo del poder, o sea, volví a hacer la pregunta. Me habla, esta persona va a pagar con tanto sufrimiento lo que hizo, que no sé si va a aguantar el karma. Me da la sensación que no. Me habla de una persona paranoica que necesita un psicólogo. No fue un capricho, fue alguien que no está bien de la cabeza. Es alguien que no está bien de la cabeza, que tiene, acá me habla de paranoia, de una persona que quizás tenga mucho dinero. Es una persona que tiene problemas para dormir, que está perseguido por los fantasmas de las propias porquerías que ha hecho, me dice la lectura. Y no era un capricho, es más bien un tema, acá necesitaría hablar o con un sacerdote o con un psicólogo. De las chicas, Feliciano González estuvo el 2 de abril supuestamente esperando a las chicas para la excursión, para despegarse de la investigación inicial de la desaparición. Y sí, es como que quería, lo que pretendía, acá me habla de una persona mentirosa con doble vida, doble discurso, doble moral, y en realidad acá la intención, me dice la lectura, es que por un lado también fue ayudado por gente tan hipócrita como él, tan mentirosa como él, para despegarse de la investigación inicial, cuando las chicas desaparecieron, y acá la intención era que la investigación de la desaparición apuntara hacia otro lado y no lo apuntaran a él. Ok. Los testimonios de la gente del restaurante sobre haber visto a Lisanne y a Chris, ¿esos testimonios fueron verídicos? Sí, fueron verídicos, fueron también testimonios moderados, me dice la lectura, o sea, que dijeron lo mínimo de lo que sabían, me habla de que dijeron como lo mínimo de lo que sabían. También hubo mucha malicia en los testimonios de ellos, quizás eran también parte del plan de maldad, quizás participaron, si fueron parte de ese plan de maldad. En los testimonios sí fueron verídicos, con mucha malicia detrás, dijeron lo mínimo indispensable, me dice la lectura, lo mínimo indispensable.
¿Por qué? Porque a ellos la cosa se les podía llegar a poner más que conflictiva, más que conflictiva. De hecho, sabían que la cosa se podía poner ultra violenta y son personas que tenían miedo, que estaban llenas de temores, de que les creen conflictos en su trabajo, de que les creen conflictos, que la cosa se les ponga violenta a ellos. La gente del restaurante realmente vio a las chicas, sí, vio a las chicas, pero dijeron lo mínimo indispensable. Quizás toda la gente que tejió toda esta maldad, todo este plan de maldad, quizás anduvieron por ahí a decirles hasta dónde podían decir y que no. Sí, y acá me habla de personas atemorizadas, de personas acobardadas. Quizás, sí, en su testimonio actuaron como hipócritas y quizás hayan dado datos para poner fuera de la realidad la investigación, fuera de la realidad a la investigación. ¿Por qué? Porque fueron atemorizados. ¿Por qué? Porque fueron acobardados. Lo cual, si las vieron, acá dice sí que las vieron, pero quizás todo lo que testificaron alrededor de ese sí que las vieron no era real, me dice la lectura. Quizás cambiaron los horarios o las formas en que iban vestidas, hubo algo de esto. La gente del restaurante es familiar o tiene alguna amistad con Henry González, el hijo de Feliciano González. Sí, acá por lo menos la lectura me marca que sí, que tienen o algún parentesco o algún vínculo de tipo amistoso. Acá me marca más que nada amistad, que sea ahí, que se conocen, hay como una suerte de amistad entre ellos. De hecho, esta gente me habla de que están muy orgullosos de esa relación con ellos. También me habla de que son personas que aparentan una cosa y son otra. Gente que sabe mentir también. Bien, sí, esta es la verdad, me dice la lectura. También recordemos que Boquete es una ciudad chica o un pueblo grande, llamémoslo como quieran. Según el censo de 2008, lo que encontré en internet, Boquete tiene una población de 19.000 habitantes, a lo cual me habla de una ciudad pequeña o de un pueblo grande, donde todos se conocen. La familia anfitriona tenía algún vínculo de tipo amistoso, familiar, con Feliciano González y su gente. Madre mía. Sí, también. Sí, acá no me habla ni de amistad ni de familiar, pero sí había algún tipo de vínculo, me dice la lectura, y era el vínculo que podía tener la familia anfitriona era por negocios, por dinero, por trabajo. Los del restaurante sí hay como una amistad con Henry González. La familia anfitriona sí tenía vínculos con Feliciano González, pero por dinero, por trabajo. Y también estaban como muy orgullosos de esto. Sí, la familia anfitriona estaba muy enfocada en el tema del dinero. Del dinero. Bien. La otra pregunta es si a Osman Valenzuela, a Jorge Manuel Murgués y a Jorge Rivera y a Leonardo Arturo González hicieron de que parezca un accidente. Recordemos que 3 de ellos fueron ahogados en extrañas circunstancias y José Manuel Murgués fue asesinado por un automóvil a alta velocidad, esto de que parezca un accidente. La pregunta es si fueron asesinados por un sicario o por más de un sicario
porque sabían demasiado respecto a Lisanne y a Chris. La carta de los poderosos, la carta de la gente que acumula poder por el poder mismo. Personas que están en negocios ilícitos, en corrupción, nos puede hablar de empresarios corruptos, políticos corruptos, narcotraficantes, personas dedicadas a la trata. Acá la carta de los corruptos, de los que acumulan poder por el poder mismo, los que acumulan poder a través de la corrupción. Sí, es un sí fuerte y claro. Fueron, hicieron de que parezca un accidente. Me llegaba esto de que si había sido un sicario, más de un sicario. Y me dice que sí, que esto es así y que esto están hasta arriba de responsabilidades. O quizás lo que me está marcando acá la lectura es que hicieron lo mismo, no solo con estas 4 personas, sino quizás hayan hecho lo mismo hasta el hartazgo, hasta el agotamiento, quizás haya muchísimas más víctimas a mano de esta gente. Me habla de que son experimentados en este sentido, son personas que tienen mucha experiencia en este sentido, son el fin justifica los medios, no importa lo que haya que hacer con tal de conseguir lo que a ellos se les ocurre. Bien. Otra pregunta es si las gafas de Osman Valenzuela fueron puestas en la habitación de Lisanne y Chris luego de la desaparición de Lisanne y Chris y la muerte de Osman, si esas gafas fueron colocadas ahí para desviar la investigación inicial. Ok, parte de las grandes estrategias de maldad. Esto fue parte de un plan. Acá la gente malvada. Toda esta verdad se va a saber, me dice la lectura, respecto a las gafas, o toda esta verdad ya salió a la luz. Me da la sensación que Osman y Lisanne, por lo que me dice el tarot acá, quizás las chicas de alguna manera lo hicieron retroceder a Osman a través de internet, me dice la lectura, a través de internet lo hicieron quizás retroceder, quizás porque las chicas no sabían qué pensar al respecto. Si las gafas fueron puestas para desviar la investigación inicial. No, no fueron puestas para desviar la investigación inicial. ¿Por qué me llega esto? Porque Osman ya estaba fallecido, pero sí para bloquear la investigación. En realidad acá la intención de poner esas gafas era bloquear la investigación, dejar a los investigadores bloqueados, que no supieran ni qué pensar, ni por dónde, ni de qué hilo tirar en la investigación. Creían que esta era la manera de arreglar, de arreglar esto, ¿no? O sea, de decir, bueno, que los investigadores no sepan ni qué pensar, montamos acá la escena, ponemos los lentes de este chico que ya no está y que se queden pensando en eso. O sea, la idea era bloquear a los investigadores. Sin embargo, esto le salió muy mal, me dice la lectura. Esto le salió al revés de lo que pretendían. La realidad es que no les sirvió para nada esto. Ok. Feliciano González llegó antes que la policía a la habitación de Lisanne y Chris, intentando obtener dinero o alguna otra cosa de Chris y Lisanne. Este hombre ya sabía que su viaje se había terminado.
ya sabía que su viaje se había frenado en ese momento. Una persona que sabía demasiados secretos y sin embargo estaba ahí como en la incertidumbre, ¿eh? Quizás fue un momento de no saber qué era lo que iba a pasar mañana con la desaparición de las chicas. Eh, Sí, acá me habla todo el tiempo de que entró en la habitación de las chicas para tapar algo. Es lo que me está mostrando acá, de poder seguir manteniendo a rajatabla un secreto, me habla de secretos, y otra vez acá se cierra la visión, es de tapar algo. Entró antes que la policía para tapar algo. Para que no se vea, o sea, para que no se pudiera ver. Quizás fue a limpiar algo o a tapar algo, para que los investigadores no lo pudieran ver. Quizás algún tipo de rastro de violencia, me dice la lectura. Acá entró antes que la policía a tapar algo. Fue por pruebas, me dice la lectura. Fue por pruebas, a tapar pruebas. A eso entró, a tapar pruebas. Es una persona experta en esto, me dice la lectura, ¿eh? Esta persona es una persona experta en hacer este tipo de cosas. De hecho, me habla de que es su negocio, que en realidad este hombre vive de eso. ¿Por qué la búsqueda de las chicas duró solo hasta el 14 de abril? ¿Por qué las autoridades de Panamá suspendieron tan pronto la búsqueda de Lisanne y Carice? Porque algo los acobardó, me dice la lectura. Duró hasta el 14 de abril porque algo los acobardó. Más de una cosa los acobardó, ¿eh? Sí, estaban ahí, quedaron en la noche oscura del alma. También hubo demasiadas mentiras, demasiadas traiciones. Los acobardó el hecho de que las chicas eran extranjeras. Los acobardó el hecho del sufrimiento por el que estaban pasando las chicas. Los acobardó el hecho de este psicópata, esta persona tan malvada causando sufrimiento. Quizá las autoridades hayan tenido una gran pelea con esta gente. Sí, acá hubo parte de las autoridades panameñas que quedaron consumidas por sus emociones, que no dejaban de sorprenderse, las mismas autoridades no dejaban de sorprenderse que la búsqueda se haya terminado. También parte de esta búsqueda ahí en medio de la selva o de grandes extensiones de madre naturaleza, me dice la lectura, fue una farsa. Acá hubo un montaje también en esa búsqueda dentro de la selva, dentro de la máxima expresión de madre naturaleza. Fue como una farsa esto. Sí, los acobardó el hecho también de cómo estaban saliendo en las noticias, y me da la sensación ahí luchando para mantener las apariencias. Fue toda una lucha esta. ¿Por qué detuvieron la búsqueda a tan pocos días? Porque, perdón, esta era la carta, la base de la baraja. Porque algo los acobardó, me dice la lectura, algo los acobardó. Y también se crearon muchos planes de maldad para que la búsqueda en medio de la selva o en extensiones, grandes extensiones de madre naturaleza, me dice, esto fue un montaje, esto fue una farsa, una pantomima, esta búsqueda. Más de una cosa los acobardó. Estaban muy acobardados también en el hecho que las chicas fueran extranjeras y de las noticias, de lo que se les estuviera comunicando también alrededor de esto. Bien.
Los criminales hicieron aparecer las cosas de las chicas con el único fin de obtener la recompensa. Bien. Acá hubo mucho desacuerdo en esto, ¿eh? También quizás en algún momento hicieron lo mismo con otras personas y obtuvieron algún tipo de fruto, quizás en algún momento antes les salió, pero me llegaba fuerte que hubo mucho desacuerdo entre ellos respecto a hacer aparecer las pruebas. Sí, es que sí, fue por la recompensa. Esto fue por la recompensa. Eh, Se tejieron muchos planes de maldad, se hicieron muchas reuniones, me dice la lectura, para ver cómo muchos planes y muchas reuniones secretas, me dice la lectura. Quizás en el lugar, inclusive hasta donde habían fallecido las chicas, acá me marca un cementerio, pero no es, me imagino que por los videos e imágenes que vi no estamos hablando de un cementerio formal. Pero sí hicieron muchas reuniones y tejieron muchos planes de maldad de cómo hacer para cobrar la recompensa, de cómo hacer para cobrar la recompensa. Sin embargo, los señores extranjeros los sorprendieron, ¿eh? Es más, estaban muy orgullosos, estaban creídos de que iban a lograr cobrar la recompensa. Mucha manipulación de las pruebas, de la información, de todo. Y la sensación que me deja, no sé si lograron o no, si le pagaron o no la recompensa a alguien, pero quizás esta gente, no sé, me llega esto, quizás no hayan logrado cobrar esa recompensa y es como que no dejaban de sorprenderse, porque todo esto fue bien tejido, a la maldad fue bien tejida, bien planeada. Sí, creían que era la oportunidad de cobrar la recompensa, de tomar lo que era de otro. Bien. ¿Por qué las autoridades de Panamá no examinaron las huellas dactilares de la mochila, los sujetadores, o sea, sujetador, corpiño, brasier, de los teléfonos móviles? Por corrupción. Acá está. Por corrupción. ¿Por qué? Porque querían mantener todo tapadito, todo en secreto. Acá está la carta de los corruptos, los que acumulan poder por corrupción. También me dice que acá que quizás por corrupción estuvieron intentando ahí dilatar los tiempos de que la investigación se retrasara lo máximo posible. ¿Y por qué no examinaron las huellas ni examinaron el agua? Fue por corrupción, para seguir manteniendo todo tapado, todo tapado. La mochila debía ser encontrada por la señora que la encontró de los pueblos originarios, ahí vecina La Rosal. No, no. No tenía que ser encontrada por ella. Tenía que ser supuestamente encontrada por la gente corrupta. Por la gente corrupta. Sí, esto fue armado. Acá lo que me está mostrando que con esto de la mochila, quizás a la señora la engañaron por un rato, le fueron endulzando el oído, ay, qué bueno que encontraste la mochila, pero la realidad es que detrás de esto hubo mucha corrupción, me dice la lectura, mucha corrupción. También ahí fueron plantando pruebas de manera como muy exagerada. También me habla de que entre ellos había mucho nerviosismo, mucha preocupación porque no se ponían de acuerdo en cómo hacerlo.
También acá hubo involucradas autoridades corruptas, gente ahí ocupando espacios de poder dentro del gobierno que son parte de la corrupción. Y la señora en realidad, o sea, fue ahí también como que cayó en un engaño, como que creía que la había encontrado, pero detrás de esto estaba toda esta red de corrupción. Bien, inclusive a la señora le endulzaron el oído, la engañaron, para que no sepa ni qué pensar en este sentido. También autoridades, también autoridades corruptas que participaron de esto. El short de Lisen lo pusieron en esa piedra para que los investigadores creyeran de que seguir sosteniendo la teoría de que las chicas se habían perdido en la selva, que Lisen lo había lavado y lo había puesto a tender sobre una piedra. No, no, en realidad no. eh, Fue como me llega esto como parte del conflicto, como más de lo mismo. Sí, es una prueba, es como que querían dar prueba de ellas. Si lo hicieron ahí para seguir sosteniendo de que las chicas se habían perdido en la selva, no, ya en ese momento no. ¿Por qué? Porque acá eran personas que tenían las pruebas, que sabía que habían tomado demasiados riesgos, y que esto les podía llegar a salir muy mal. Sí lo pusieron como prueba, pero no para seguir sosteniendo de que las chicas estaban perdidas. Ya a esa hora ya no seguían haciendo fuerza en eso. Pero sí como prueba, y me llega que es como más de lo mismo, parte del conflicto, la recompensa. Estaban obsesionados con eso. Me llega que estaban obsesionados con la recompensa. Sí, acá hubo autoridades corruptas. Quería ver algo, porque acá vi algo en las cartas que me hizo ruido. Autoridades corruptas también consumidas por sus emociones, que quizás mientras en lo que comunicaban, que fueron comunicando, no eran más que engaños. Sin embargo, acá la gente se estaba dando cuenta, estaba abriendo los ojos, que acá había alguien que comunicaba, quizás en forma de funcionario de gobierno, que lo único que salían de su boca eran mentiras. Acá la gente se estaba dando cuenta. Mucho desacuerdo entre ellos. Bien, quizás hayan tratado de implicar también a gente que trabaja para la justicia, mucho desacuerdo, quizás entre jueces o personas que trabajan en fiscalías, en cortes, mucho desacuerdo con los corruptos, quizás quisieron corromper a la justicia, me dice la lectura, quizás quisieron corromper a los medios de comunicación. Sí, especialmente con todas las lágrimas que ocasionaron en esa familia. Sí, fueron pruebas puestas ahí, fueron pruebas que fueron colocadas, pero no para seguir sosteniendo la idea de que eran chicas perdidas, sino pruebas para intentar ahí cobrar esa recompensa. Otra de las preguntas es si el cuerpo de Lisen había sido refrigerado. Me dice que no, que el cuerpo de Lisein no fue recuperado, que lo que le pasó a Lisein fue locura, es lo que me está marcando, fue locura, el actuar de gente loca, pero no fue refrigerado.
sí, vino de manos de personas que creían que podían mantener encerrada a Lisanne y quizás le hayan cortado el pie cuando intentó escapar, me dice la lectura, cuando intentó escapar. Quizás intentó escapar y ahí fue lo que le pasó en el pie a Lisanne. Madre Santa. Sí, quizás no fue refrigerado, pero quizás haya sido enterrado. Que haya estado enterrado en algún tipo de cultivo, me llega. Quizás por eso se mantenía fresco también. O un lugar frío, me llega ahí como muy cerca por ejemplo, la Rosal donde se encontró la mochila estaba cerca del río. Quizás esto de estar refrigerado no estará refrigerado, sino durante la noche especialmente bajan muy fuerte las temperaturas. Inclusive en pleno calor, en la selva con toda la vegetación y el río, hay lugares que son hasta fríos. Quizás sea esto lo que me está diciendo la lectura. Quizá lo que nos están mostrando las cartas es que la rotura del pie de Lisanne fue cuando intentó escapar. Yo lo que pregunté acá es que si el pie de Lisanne había sido cortado con una herramienta afilada. ¿Por qué? Porque la información que encontré es que tenía un corte limpio y un corte limpio no lo puede hacer nunca un animal y sí, fue cortado con una herramienta afilada. ¿Para qué? Para que se quede quieta, para que no se mueva. Vamos a ver si ella ya estaba fallecida. Cuando le cortaron el pie a Lisanne ya estaba fallecida. Wow, qué fuerte. Acá las cartas me dicen que no estaba fallecida, que era para que se quede quieta, para que no se mueva. Todo el tiempo me habla de estar aislada, de estar encerrada, de estar acorralada. Y que esto lo hicieron de manera inesperada, no se la vio venir. Sí, para que no se mueva, que se quede quieta, que no pueda volver hacia atrás, que no pueda volver sobre sus pasos. También para atemorizarla. Sí, pregunté si Lisanne y Chris habían fallecido en tiempos distintos. Sí, fueron en diferentes momentos, no fue en el mismo momento, fueron tiempos distintos. Sí, las veo muertas de miedo. Fue todo muy violento.
mucha violencia. La otra pregunta es si los teléfonos de las chicas de iPhone y Samsung, los teléfonos de Lisanne y de Chris, esas llamadas, famosas llamadas al 911, 111, fueron hechas por terceras personas. Sí, es correcto, era parte de la maldad, parte de las telarañas de la maldad. Parte de las telarañas de la maldad. Fue hecho por terceras personas. A ellas no las dejaban hablar con nadie, estaban todo el tiempo manteniéndolas en silencio, aterrorizándolas, atemorizándolas, y esto de las llamadas fueron telarañas de maldad. Esto fue todo muy planificado, muy pensado, una y otra vez me marca esto. En las fotos del 1 de abril, donde aparecen las chicas en el sendero del pianista, había personas amenazándolas detrás de la cámara, había más personas amenazando a Chris y a Lisanne detrás de la cámara en esas fotografías del sendero del pianista. Sí, acá gente tratando de torcer tu destino. También me dice que las chicas no se lo vieron venir esto, que esto fue, para ellas fue algo inesperado. Fue algo inesperado. Parte de la maldad, todo pensado, esto fue todo ideado por un psicópata. Esto fue todo ideado por un psicópata. Me habla de que sufrieron algún tipo de abuso en ese momento. Esto fue todo pensado. Acá me dice en esas fotos, porque lo que se habla en internet es que las chicas les iba cambiando el rostro a medida que iban siguiendo la secuencia de las fotos, y me hablan de abusos acá, de abusos de poder, de tiranía, de despotismo. Me llega esto de haber sido maltratadas. No estoy hablando de cuestiones sexuales, sino abusos de haber sido maltratadas. O quizás más de un abuso. Me llega que las chicas están en paz ya, hace rato. Sin embargo, se recuperaron de esto. En las fotos donde Lisanne y Chris aparecen en el sendero del pianista, ¿había personas amenazándolas detrás de cámaras? Sí, fueron amenazadas detrás de la cámara. Sí, personas hipócritas, personas falsas. De hecho, me dice que las chicas tuvieron una gran pelea, que en un momento dado quizás la cosa se haya puesto súper conflictiva entre ellos, porque no podían controlar a las chicas, me dice, no podían controlar ni a Chris ni a Lisanne. Que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que enseguida se dieron cuenta. Sí, esto fue parte del plan, no se lo vieron venir las chicas, no se lo vieron venir. La sensación que me deja es que ellas lucharon, se defendieron.
Abuso de autoridad también me dice la lectura. Quizás sufrieron algún tipo de abuso, quizás autoritarismo, quizás abuso de autoridad, quizás alguno de estos tenía algún tipo de arma que las amenazó, quizás alguno era policía, por decir algo. Acá hubo abuso, abuso de autoridad, abuso de poder. Bien, vamos a las fotos del 8 de abril que causan tanta intriga, una seguidilla de fotos en altas horas de la madrugada, entre la 1 y 4 de la mañana. La primera pregunta que me surge es si Chris y Lisanne en ese momento estaban solas. Chris y Lisanne en esas fotos del 8 de abril durante la madrugada, 8 de abril 2014. Mucho miedo acá, mucho miedo. No, no estaban solas, estaban rodeadas de enemigos ocultos. Fuerte y claro, el tarot acá me dice que había alguien más, alguien más. Y la carta de los secretos, la carta de todo lo que está escondido, de todo lo que está tapado. Me habla de gente caprichosa, de gente en ese momento también muy enojada. Había alguien más. También me llega que ese es un lugar de sacrificios. Me está llegando esta información, que ese es un lugar de sacrificios, que es como si fuera un cementerio. En las fotos del 8 de abril, Chris ya había fallecido. En las fotos del 8 de abril, a altas horas de la madrugada, lo que se ve de Chris ya estaba fallecida. Sí, ya estaba fallecida cuando le sacaron esa foto. Sí, ya estaba fallecida cuando le sacaron esa foto. Quizás creían que era la manera de arreglar lo que ya habían hecho. Creía esta gente que tenía todo bajo control, que era hacer todas esas fotografías, era una manera de mantener bajo control la historia. En las fotos del 8 de abril a altas horas de la madrugada, Lisanne aún continuaba con vida. En la foto del 8 de abril a altas horas de la madrugada, Lisanne continuaba aún con vida.
Y acá me marcaría que sí, que todavía aún estaba con vida, pero estaba fuera de la realidad respecto a todo lo que estaba pasando. Me llega esto que quizás las hayan tenido drogadas a las chicas. También me habla de que estaba paralizada, de que estaba quieta, de que estaba paralizada, pero también quizás por algún tipo de droga o de alguna cuestión que la mantenía ahí fuera de la realidad. Y de todos modos, aunque estaba completamente fuera de la realidad, me llega esto de que estaba como sumisa para que no cree conflictos, pero así todo estaba muy, muy angustiada, estaba muy angustiada. Sí, no tenía manera de volver sobre sus pasos. No tenía manera de volver sobre sus pasos ella. Me da la sensación acá que ella ya no podía caminar. Quizás por la fractura del pie, quizás la tenían fuera de la realidad. Esta es la carta de estar fuera de la realidad. Quizás con algún tipo de sustancia, para que no cree conflictos, dice la lectura. Y estaba muy, muy angustiada, muy angustiada. La muerte de Chris tuvo algo que ver con alguna cuestión religiosa o de secta. Perdón que lo pregunte así, no, realmente no quiero faltar el respeto, pero había escuchado rumores en internet y por como venía abriendo las cartas me estaba haciendo ruido y bueno, voy a hacer la pregunta en voz alta. El sacrificio de Chris fue por algún motivo religioso, de secta o alguna cuestión así, alguna cuestión espiritual. Sí, hubo algo de esto, no es que no hubo, hubo algo de esto. Hubo algo de esto a manos de una persona muy manipuladora, que los iba manipulando a todos. Acá más que nada era someterla a partir de la violencia, someterla. Eh, es que en realidad no me queda tan claro porque me está mostrando que esto acá sí hay una jefa espiritual, alguien trabajando, que tiene una jefatura dentro del mundo espiritual, que se ocupa todo el tiempo de mantener muy tapada esta información, me dice la lectura. Lo cual la interpretación es confusa, porque puede haber habido un sentido ritual, pero no es clara la lectura. Me apareció lo mismo en otra pregunta que hice, que llega confusa la información porque hay como capas de energía. También me puede estar hablando de que esto vino de la mano de un amante conflictivo, a quien ella le dio la espalda. La persona que se está ocupando de tapar esto en términos espirituales me dice que se esfuerza mucho y que las cosas le salen, y que las cosas le salen para que no se vea claro esta información. Todo lo que le hicieron a Chris fue por puro capricho, me dice la lectura, fue puro capricho, hicieron más de una cosa, no solo sacrificarla, más de una cosa.
Las fotos que tomaron el 8 de abril a altas horas de la madrugada, donde se ven esas fotos, donde se ven ahí como migas o señales que las chicas iban dejando, fueron fotos creadas a propósito, adrede, para sostener la teoría de que las chicas se habían perdido en la selva. Llega que esta es la verdad. Sí. Sí, esta es la verdad. Ese era para ahí reforzar la teoría de que las chicas se habían perdido en la selva. Sí. Sí, el cabello de Chris fue lavado en los días que estuvieron supuestamente desaparecidas, mientras estuvieron cautivas. También me dicen que el cabello de Chris fue lavado por alguien más. Quizás ni siquiera se lo haya lavado ella misma. Acá me la muestra todo el tiempo intentando escapar, todo el tiempo intentando escapar sin que nadie se diera cuenta. No es que ella se lavó el cabello alegremente, me dice la lectura. Fue lavado por alguien más. Me la muestra ella todo el tiempo intentando escapar. La famosa foto 509 tenía el rostro de los asesinos de Chris y Lisanne. No, no tenía los rostros de los asesinos de Chris y Lisanne, pero sí me dice la lectura que aparecía un niño o una persona muy jovencita, quizás como un adolescente. Me habla de una foto donde quizás había alguien acá muy jovencito, por eso digo como un niño, como un adolescente, que quizás haya participado del sacrificio de una de las chicas en el momento en que las estaban matando, me dice la lectura, y aparecía el rostro, o sea, no de los asesinos en sí, sino que había alguien ahí en esa foto que pertenecía a ese grupo, y es alguien como si fuera o un niño pequeño o un adolescente. Sí, o un adolescente. Había una persona inocente en esa foto, una persona que no había cometido el crimen, pero que por ahí estaba dentro del entorno, por eso la borraron. Quizás esa persona no se estaba dando cuenta que las chicas estaban siendo víctimas. Hay algo de esto. Acá me habla de una persona inocente, de una persona ingenua, que quizás estaba mirando a las víctimas, quizás estaba en el lugar donde no tenía que estar, o quizás conocía a esta gente y desconocía sus actividades reales, me dice la lectura. Esa persona inocente de todos modos no está en paz al día de hoy, no deja de recordar ese pasado. Quizás sea la información real, o quizás, como digo, está tan tapado espiritualmente que me está dando una información equivocada. Vamos a preguntar si la información que me está dando
sobre la foto 509 es correcta. No, hay algo espiritual acá. Eso está tapado también. Eso está tapado, está muy tapado eso. No, no es correcta la información. No es correcta la información. Acá hay mucho de culto, de magia negra. Acá hay mucha cosa de culto, de magia negra. Pero hay personas, especialmente gente de gobierno, funcionarios de gobierno, que intuyen la verdad. Quizás dentro de esa foto estaba participando ahí como un grupo familiar. Acá hay autoridades que intuyen qué pasó con esa foto, y que tampoco están en paz, Sí, todo esto está tapado, acá hay mucha cosa espiritual en el medio, lo cual, si hay cosas espirituales en el medio, trabajos de magia negra para tapar esta información, por supuesto que el tarot no va a responder o va a responder de manera confusa. Sí, acá habría que hacer una buena limpieza espiritual para poder ver exactamente qué es lo que está pasando. Me vuelve a marcar acá gente inocente, como niños. Claro, pero ahí está la confusión. Espiritualmente, cuando se hacen trabajos de magia negra, se tapa. ¿Para qué? Para que otros videntes, clarividentes, no puedan ver. Para eso son los trabajos de magia negra. Y a mí todo el tiempo me los muestran como personas inocentes, como niños, como gente ingenua. Y si está tan tapado en términos de energía es porque es todo lo contrario. Se está mostrando que son como inocentes o como niños, en realidad es todo lo contrario, es la energía contraria, es gente poderosa, me llega la palabra al oído, monstruos, de inocente no tienen nada, de inocentes no tienen nada, es la energía contraria a alguien que no es inocente, lo cual sí, la foto 509 estarían los asesinos, los criminales, fuerte y claro. Perdón que haga todos estos procesos mentales, pero estoy acá. Antes de empezar llamé a la Legión de Luz para que me guíen, para que me asistan, para que me protejan, para que me abran la evidencia. Lo cual sí, en la foto 509 estaban los asesinos. Y hay autoridades que intuyen esto, que intuyen quiénes estaban en esa foto. La última pregunta que voy a hacer respecto al caso de las chicas es que si hay otras víctimas, igual que Lisanne y Chris, a manos de esta gente. Si hay otras víctimas a manos de Lisanne y de Chris, a manos de esta gente. Hay otras víctimas como Lisanne y Chris a manos de esta gente. Hay muchas dudas al respecto, me dice la lectura, hay muchas dudas. Sí, fuerte y claro. Acá cuando estaba abriendo las cartas me llegaba que claman justicia esas víctimas. Son víctimas que no están en paz, que no están en paz. Son víctimas que están esperando dar vuelta la página. Sí, son víctimas que no están en paz. Hay que destruyeron su felicidad. Hay más víctimas de esta gente y de hecho me dice que las autoridades lo intuyen o lo saben, o que las autoridades saben la verdad de que hay más víctimas a manos de esta gente.
Bien, mis amores, espero que les haya servido la lectura, realmente una lectura triste, o sea, triste por cómo torcieron el destino de Chris y Lisanne, dos chicas llenas de vida, con mucho para aportar de manera bonita a este planeta, a este maravilloso planeta. Venían a traer luz estas chicas. Y se cruzaron con demonios, se cruzaron con demonios. Es triste también de funcionarios corruptos o funcionarios que se dejan intimidar por la corrupción, por criminales y no hacen su trabajo, lo cual el sabor amargo que me deja es que son víctimas sin justicia, víctimas sin justicia, y que no solo son víctimas sin justicias, sino también son víctimas de un Estado corrupto, lo cual es doble o triple o multiplíquenlo por el número que quieran, mucho más triste de lo que es de la historia en sí. La historia es tristísima, es durísima. Y hay los funcionarios de gobierno, los que tienen que imponer las leyes, dejándose intimidar, dejándose acobardar por los corruptos. Por eso digo, son doblemente víctimas, víctimas sin justicias y víctimas de un Estado corrupto. Bien, mis amores, recuerden también que el tarot no está escrito en piedra, que el tarot nos habla de energía. Yo lo que venía sintiendo es que hay mucho de brujería en algunas partes de la historia, está muy tapado en términos espirituales, lo cual la información se puede volver bastante confusa. Así que recuerden esto, el tarot no está escrito en piedra, nos hablan de energías, quizás esas energías se puedan limpiar, liberar a través de la oración, de la conexión con Dios, para poder ver con más claridad esto. Bien, dentro de toda esta energía tan densa, densa, espiritualmente oscura, es lo que pude ver, mis amores, es lo que pude ver y lo que les puedo transmitir. Por otro lado, yo a las chicas las siento en paz, desde que empecé a ver esto, las siento que las chicas ya ascendieron, que están en paz, pero también sentía mientras iba investigando el caso que hay otras almas que no están en paz, personas que murieron para ser silenciadas, para que no hablen, personas que quizás sabían demasiado. Y es, por eso digo, un caso durísimo, y quería cerrar la lectura con esto, de si había más víctimas a manos de esta gente, y sí hay más víctimas que no están en paz. Así que bueno, mis bellos y bellas del canal, les mando mucha luz, muchas bendiciones, y esta lectura fue a pedido de la comunidad del canal. Recuerden que si les gustó le pueden dar like, pueden compartir, pueden comentar. También si quieren hacerle algún regalito, alguna donación al canal, va a ser más que agradecido. Ahí devuelto, ahí lleno de bendiciones. Y bueno, una lectura especial dentro del canal. Espero que la primera de muchas. A ver si podemos ayudar a poner luz sobre estos casos sin justicia. Más luz, más bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.